Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, Shabbat Shalom. Bueno, hoy estamos en otro día de Shabbat y estamos en la Parashá. Eh, no seas cortado, vamos a ver el libro de Números, capítulo 17, capítulo 4 del verso 17 al 20. También vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 6, Salmo 98 y el Brit Hadashah, capítulo 12 de Primera de Corintios. Bueno, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, la gloria y la honra a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permitan el poder estar aquí eh, con ustedes a través de la Kehilá de Yehoshua y disfrutar de las enseñanzas que tiene la Kehilá de Yehoshua a través de las redes sociales y también recuerda que estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy y que somos una comunidad en línea, pero debidamente registrada en los Estados Unidos con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Usted puede ingresar también allí, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Telegram, Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube, que usted puede escuchar todo lo que se ha compartido a través de la plataforma, inclusive Radio Shalom. Quiero enviar un saludo cordial a nuestros mentores, como le es nuestro estimado amigo y amiga, el Morearo Morales y su esposa, la Morara Celia Morales. Saludos cordiales también para al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua y a nuestra joven Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, a Jehová tu Dios. Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, como dije, estamos en la parashá de Números, Bamidbar, y que llevar la función del templo no era cualquier cosa. Si usted lee, dice, no permitáis que las tribus de la familia de los coatitas sea exterminada entre los levitas. Esto es hacer que ellos, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos, Aarón y sus hijos, perdón, entrarán cada uno en su servicio y su transporte. Pero no entrará ninguno por ningún momento para mirar los objetos sagrados que no mueran. Aquí está usted viendo la delicado el asunto de mirar el arca. Nadie podía mirar ese arca. Quienes llevaban el arca eran los coatitas. Usted puede ver un evento que sucedió, que lo vamos a ver en la paracha, cuando David traía el arca y dice que hubo alguien que puso la mano porque venía, eh, el arca se iba a caer y para que no se cayera, él puso la mano, pero dice que instantáneamente murió. ¿Por qué? Porque no le tocaba ese rol, no le tocaba esa función, quienes tenían que llevarlo eran ellos, y David comprendió eso. Entonces, lo delicado de llevar el arca y ministrar delante del Padre, oye, se me alborotó la tos, eh, es una responsabilidad tremenda. Por eso vemos en el capítulo 26 del libro de Levítico las penalidades que el Padre puso para con ellos. Si usted va al libro de Levítico, son muy parecidas a las que están en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es para generalizando como pueblo, pero la función dentro del templo está en el capítulo 26 del libro de Levítico. Y aquí lo que está hablando es el servicio que tienen cada uno de los levitas para ministrar delante del Padre. Entonces, entender la función, el rol que era dentro del templo, los espacios, el altar y todo lo relacionado al ambiente, digamos, social
que se vivía en el antiguo cercano oriente, en las culturas que estaban alrededor de Israel, ellos entendían que la función de las personas que servían a sus templos no eran cualquiera, eran personas que habían sido consagradas, mujeres incluso que participaban en los rituales de fertilidad, y que el Padre está haciendo una clara distinción entre el pueblo y los levitas, y en especial los coatitas. Cuando nosotros vemos, inclusive en el libro de Éxodo, capítulo 30, el verso 29, también está hablando de la función que tenían los levitos, ya dado a que ellos salieron de Egipto, y las prescripciones para el servicio eh, que iban a poner en práctica mientras andaban en el desierto. ¿Qué es lo que le dice en el verso 29? Así los santificarás y serán cosas santísimas, y todo que las toque quedará santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, los santificará para que sean mis sacerdotes. Y a los hijos de Israel le mandarás diciendo: este será mi aceite de la santa unción y vuestra generación. Entonces, el altar, la función, lo que era el arca también, son cosas santas delante del Padre. Y el hecho que miraran el arca, podían quedar muertos. Ahora, no solamente la función dentro del templo y lo que tuviera que ver con el arca, era todo. Usted puede ver, en Adaía vio lo que pasó. Usted puede ver la historia también de los hijos de Aarón, perdón, de Samuel, de los hijos de Elí, perdón, los hijos de Elí en el libro de Samuel, que tenían en porco las ofrendas. Entonces, esto trae como consecuencia un castigo severo, no solamente para las dos casas, porque la primogenitura no había sido restaurada, pero que también para los levitas. Por eso es que usted ve en los profetas la disciplina que el Padre ejerce sobre la casa de Judá, eh, la casa de Efraín, o las dos casas, pero también adicionalmente habla de los levitas, el cuidado del templo. Si usted quiere ver lo que pasó luego que vinieron de Babilonia, vaya al libro de Ageo y vaya al libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque no hubo cuidado del templo y el Padre estaba molesto, las funciones que ellos tenían que hacer. Sino también vaya al libro de Esdras y Nehemías, usted puede ver lo que pasó luego que Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, que era el sacerdote, comienzan a organizar el culto para poder llevar eh, en sana paz y poner el orden dentro del templo, sus funciones, pero también para con el pueblo. Si usted quiere ver un poquito más, vaya a la historia de los macabeos y usted puede ver lo que sucedió a raíz de la revuelta de los macabeos, y que ellos, a través de la línea sanguínea de Judá, prácticamente también llevan el templo, la función dentro del templo. Pero vamos más allá. En el tiempo de Roma, quienes administraban el templo no eran los sacerdotes, eran también de la historia de los macabeos, que a lo largo y ancho se fue extendiendo hasta llegar a Roma. Quienes llevaban el sacerdocio no eran levitas, pero que sin embargo el Padre permite que sucedan esas cosas. Porque si en verdad hubiesen existido las cosas en su orden, quienes llevaban el templo, seguramente a Yeshua no le iban a dar muerte. ¿Por qué? Porque estaba el Cohen Gadol y él tenía el tumí y ¿cómo se llama? Las dos piedritas que eran para consultar a Jehová, las que también el tumí y el urín que tenía Samuel.
seguramente no le hubieran dado muerte. Miren, en el libro de Samuel, ya sabemos, lo acabo de mencionar, que el arca iba a ser devuelta. Pero ¿qué sucedió allí? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 6. Dice, el arca de Jehová había permanecido 7 meses en el campo de los filisteos. Oiga, el arca. Cuando los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarle, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacéndonos saber de qué manera hemos de enviar al lugar. Y respondieron, si enviara el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino que devolverá así con una ofrenda de culpa, y entonces seré sanado, y para saber por qué su mano se apartó de nosotros. Oiga, fíjense que ellos están consultando para saber cómo tenían que devolver el arca. Lo interesante es que ellos reconocieron que tenían que presentar una ofrenda por la culpa. Y esa ofrenda por la culpa es una ofrenda de reparación que está dentro de las 5 categorías de las ofrendas que tú presentabas en el templo. Qué interesante. Ahora, lo interesante de esto es que, miren lo que dice, vamos al verso 4. Y ellos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda de culpa que habremos de devolver? Y respondieron, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, conforme a los números del príncipe de los filisteos, por cuanto una misma plaga estuvo sobre vosotros y sobre vuestros príncipes. Oiga, ratones y qué más, y hemorroides. En otras versiones dicen que eran furúnculos, pero independientemente era un juicio. ¿A quién? A los reyes. Y normalmente cuando iban a consultar o hacer adivinanza, eran a hígados. Y ellos leían de acuerdo al aspecto del hígado, que inclusive cómo se veía el hígado, quienes llevaban adivinanza o practicaban la adivinanza, para saber lo que le podía comunicar su Dios. Bueno, ellos recurrían a ese método. Lo más seguro que cuando Balá manda llamar a Balaam, utilizaran ese método de poner en práctica la lectura, la adivinación, y que los ratones también lo utilizaban para arte, para magia, para conjuro, para maldecir. Miren, si nosotros vamos a la actualidad, ¿ustedes se acuerdan de la peste bubónica? ¿Por qué fue la peste bubónica? Ratones. La hediondez, el malestar, la peste que se produjo, seguramente si eran para calmar la ira, que ellos entendían ese lenguaje, los filisteos, acuérdense que en el mundo antiguo ellos decían si los dioses están molestos, era que podían haber diluvio, podía haber enfermedad, algún desastre natural, hasta terremotos. ¿Y qué hacían? Sacrificaban a sus ídolos, inclusive ofrecían a los hijos para calmar la ira de su Dios sobre ese espacio y ese lugar. Ellos entendían de que el Dios de Israel estaba molesto con ellos, pero no solamente con ellos, sino quienes tenían la función dentro del templo y de cuidar el arca. Y eso es lo que pasa hoy por hoy, que todo hoy los espiritualizamos. Pero si hoy vamos a ver los desastres naturales, las cosas que están sucediendo, son causales. Oiga bien lo que estoy diciendo, son causales. Ahorita acabamos de pasar el COVID provocado. Entonces, a través del tiempo han habido terremotos, enfermedades, eh, la que hubo la fiebre española, en fin, todo esto. Pero aquí en este caso estamos viendo un juicio del Dios de Israel para con los filisteos y 5 reyes. Ellos quieren devolver el arca.
Ahora, ¿qué hacen? Porque pues queréis endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón. ¿Acaso él realizó maravilla ante ellos y no dejaron ir al pueblo de manera que éste partió? Estoy hablando del versículo 6. Ahora pues tomad y preparad carro nuevo, tomad 2 vacas que estén criando, sobre los cuales no se hayan puesto ningún yugo. Ungid la vaca del carro y dejad vuestros becerros lejos de ella, en el establo. Después tomaré el arca de Jehová y la pondré sobre el carro. Y los objetos de oro y lo devolveréis como ofrenda por la culpa, y lo pondré en un cofre al lado de ella, y lo dejaré que se vaya. Ya usted está viendo que, miren, vamos a sacar la ira del Dios de Israel. Llevar el templo, llevar el arca, no era cualquier cosa, amada familia. En el libro de Job, en el capítulo 7, hay eh, un pasaje en el capítulo 7, el verso 19 de Job, que él dice, quita el castigo sobre mí, porque está hablando, y era algo muy parecido. Dice, Job se queja ante Jehová. Y el verso 19, mire lo que dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, ni me soltarás para que me trague la saliva? Estaba viviendo un momento de enfermedad. Recuerde que Job, sus amigos pensaban que el Dios de Israel había emitido un juicio en contra de él. Y él alegaba, yo no he hecho nada. Y en verdad no había hecho nada. Su pecado fue presentar ofrenda. Cuando digo su pecado no de manera intencional. Estoy hablando de que creer en Jehová. Y el Padre lo puso a prueba, hermano. Se le presentó el otro y le dijo, piel por piel, le dice Jehová. Haz lo que quiera con él, pero no le quites la vida. Tenía que cumplir. Si usted lee ahí, dice que Job tenía sarna, se enfermó de la vista, le partieron los dientes, vivió opresión y cosas terribles del enemigo, opresión satánica, ángeles malignos sobre él. Miren, voy a decir algo sin ánimo de generar conflicto. Hay gente que ignora el mundo espiritual y porque ellos no le ha pasado nada, no han vivido algo, lo niegan. Cuando la propia Torá y el Brígida Achat muestran cómo Yeshua sanó personas enfermas que estaban endemoniadas. Y yo veo pastores que hablan muy mal de la liberación. Hay que entender la liberación bajo un contexto, inclusive en el primer siglo y antes del primer siglo, sin necesidad de sensacionalismo, es la palabra. Y ver y entender, inclusive, toda la cuestión cultural, social, porque les aseguro que ellos inclusive empezarían a ver la Torá como yo empecé a verla, entender la fiesta, entender todo. Y eso me ha ayudado a poder desarrollar inclusive las parashá, poner temas actuales, porque no está exento ni ajeno. Todo lo contrario, lo que ha hecho es validar la información para mi crecimiento y ayudar a los otros que también puedan entender esto que le estoy diciendo. Por eso Job hablaba de esa manera, porque entendía lo que era un juicio, un castigo sobre alguien. Cuando usted ve a veces gente que le pasan cosas, no es porque el Padre lo permita para destruirlo, no, quiere sacarlo, pero a veces en nuestra poca mente y raciocinio y capacidad de entender de que el Padre nos está llamando para que nos volvamos a Él, lo que hacemos es echarle la culpa, lo que hacemos es pelear hasta con Él y molestarnos. No, porque tú, no, no, entonces bueno, ¿quieres llevar? Bueno, siga de tal copa.
el mundo está como está, precisamente porque no entendieron el propósito de que estuviera el templo, pero que estuviera el Mesías. Por eso Yeshua dice, Israel, Israel, ¿cómo no entendiste el tiempo de tu visitación? Y el Padre ha querido restaurar a su pueblo y eso va a suceder. No lo digo yo, está escrito. Ahora vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, el verso 2, porque está hablando del sol de justicia. ¿Usted quiere ver el sol de justicia? ¿A qué se refiere? Fíjense, el sol de justicia, el sol de justicia está trayendo justicia. En el antiguo cercano oriente, las deidades solares se relacionaban con la justicia. No es inusual que en el Pentateuco, que las obras de Jehová represente utilizando esta metáfora o la terminología solar. ¿Por qué? Porque dice, Él traerá sanidad en sus alas. Es un simbólico de los rayos del sol, como las alas de un pájaro, de un águila, la cual indica como señal de protección que trae sanidad, motivos que las religiones ancestrales antiguas en el antiguo cercano oriente veían al sol como un disco alado, y esto fue más común en el periodo de los persas, pero que lo que quiere es traer sanidad y justicia. Acuérdense que la sanidad y la justicia van de la mano. Yeshua trajo sanidad, pero también practicó la justicia. Hay naciones que viven en la miseria, en la pobreza, y mucha enfermedad es producto de esto, de no reconocer al Padre en su Torah y no reconocer al Mesías como ese rey que vino a traer sanidad. Entonces, cuando se está hablando del sol de justicia bajo sus alas, también representa el talí. Acuérdense que hay una cita en Zacarías que está en el capítulo 8, verso 33, y el Morarión hablaba de un judío, que las naciones van a ver un judío, pero sé que ese judío es el Mashiach, y él es el que viene y asearse de las bolas, de las borlas. Las borlas representan lo que es el sisí, y que también trae sanidad. Por eso, cuando la mujer del flujo de sangre lo toca, él dice, de mí ha salido poder. Él sabía quién la había tocado, porque ella entendía el contexto de si llegara a tocar el borde de su manto, porque hay una promesa en los Sixí, que dice el Padre, y me acordaré del que los usa, que está en mi pacto. Y ella estaba en un pacto, pero el Sanedrín la condenaba, la juzgaba porque ritualmente estaba impura. Y al estar impura no puede entrar al templo. ¿Usted se da cuenta? Alguien que estaba impuro no podía entrar al templo. Tenía que proceder a los rituales de purificación para poder presentar la ofrenda. Los filisteos entendieron que tenía que enviar una ofrenda de culpa. Y hoy nosotros, el mundo en el Mesías, ni conocemos el sistema de ofrenda, ni conocemos lo que es el templo, porque lo invalidamos. Y nada está invalidado en el templo. Ahora, miren, el mismo Talmud, en el Yomá 54a, habla sobre lo que es esto que estamos hablando. Ahora, en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 26, usted puede ver que Jeroboam, luego que el reino fue dividido en el hijo de Salomón, Roboam, y Jeroboam, que se le dieron las 10 tribus, ¿qué hizo él? Agarró, se fue a Samaria y que construyó un templo y buscó gente para que le sirvieran. Estaba usurpando un lugar, una función y algo establecido por el Padre. ¿Qué dice él? Que él pensaba que la gente se iba a ver o a volver a la casa de Judá, a David y a su reino, o lo que significaba David, porque ellos entendían
¿A quién se le ha hecho la promesa de que venía un Mesías? Jeroboam entendía ese lenguaje. Véalo, vamos a buscarlo y mire lo que dice. Jeroboam entendió el por qué hizo eso. Mire, pero Jeroboam, el verso 26, capítulo 12, Primera de Reyes. Pero Jeroboam decía en su corazón, ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Adón. Y cuando está diciendo a su señor, porque entendía el concepto de rey, Quirios, a Yeshua se le llamó así, porque representaba al Padre en el contexto en el primer siglo y en todas las épocas. Y Kyrios está hablando de un representante, alguien que goza de honor, alguien que goza del pueblo, alguien que goza del favor del Padre. Y por eso es la afrenta de Yeshua contra el imperio romano, que ellos tenían miedo del Mesías, de las cosas, porque oían, este hombre levantó a Elías, ellos decían a Juan, que ha resucitado con el poder de Elías, y lo tenían como profeta. Multiplicó los panes, sanó, y la misma gente de Sanedrín se molestaba, porque ellos entendían, pero sin embargo en el juicio que se le hace a Yeshua, ¿qué le dice Pilato? No sabe que tienes autoridad, y Yeshua le responde, mi padre podría enviar 50 legiones y ya eres hombre muerto. Y para condenarlo, ¿qué dicen quienes estaban ahí, los del Sanedrín? Si no lo condenan, no eres más amigo de César, porque ellos entendían el lenguaje de que quienes practicaban el judaísmo como tal, tenían beneficios que le ofrecía César, Roma, sobre ellos. Aún los mismos creyentes en el Mesías. Y ahora que estoy descubriendo tantas cosas, digo, wow, estábamos divorciados de la cultura del primer siglo. Pero el Mesías restauró eso. Usted lo puede ver inclusive en el libro de Zacarías, en lo que estamos leyendo. También leímos ahorita Primera de Reyes, pero cuando hablé de Zacarías 8:23, pero usted también lo puede entender en el capítulo 6 de Zacarías. ¿Qué dice Zacarías capítulo 6? Vamos a Zacarías. Por eso le decía, si usted quiere entender, luego que ellos regresan de Babilonia, ¿cuál era la función? ¿Cuál era la vestidura que tenía Josué allí? Zorobabel. ¿Qué estaban? Estaban sucias. Y dice que hay un cambio, lo están limpiando, su vestidura, tiene que ver con función. Ah, pero en el 6:9, vamos a buscarlo. Y otra vez tuvo una revelación. Toma ofrenda del cautelero de Tobías y Yehiel y regresa a Babilonia el mismo día. Zacarías, esa era la cita, perdón. Creo que me equivoqué. La coronación de... Sí, hablarás diciendo, así dice, habló Jehová Sebaot, diciendo, aquí cuyo varón el renuevo brotará de las raíces y edificará la casa de Jehová. Edificar la casa también tiene que ver con el arca, las funciones. Por eso es que usted tiene que ir al libro de Ezequiel, del capítulo 40, el templo, ese lugar, ese espacio donde está el templo, que está ahorita hoy ¿cómo se llama? La mezquita. Y ese lugar tiene que ser restaurado para la antesala de cuando regrese el Mesías. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta de dónde estamos hoy por hoy? El que le decía el capítulo 3, perdón. La vestimenta. Estaban que inmunda mientras se hallaba de pie en el ángel. Esta es la vestidura. Y el ángel dice que era Josué el sacerdote. Yo dije sobre, a ver.
perdidos. Miren, la limpieza del templo, todo lo que tiene que ver inclusive con el arca, ese espacio, es algo que nosotros debemos de cuidar. Es algo que el Padre ha puesto para bendición de nosotros, que estamos yendo rumbo a ese caminar. ¿A cuál? Que tenemos que vivir de acuerdo a la santidad del Padre, lo que Él estableció para con nosotros. Cuando digo nosotros es que nos involucró, nos injertó en su árbol y de los cuales nosotros también tenemos que vivir de acuerdo a eso que estableció, la comida kosher, todo. Vamos a ir al libro de Hebreos, eh, capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y vamos a ver también el mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, 20. Pero vamos primero al capítulo 3. ¿Qué está hablando? Y está hablando de quién? De el verso 20. Tenemos un gran sumo sacerdote, traspasado en los cielos, que está hablando de Yeshua, para que retengamos todo lo que él hizo para con nosotros. Y dice que es superior. Bueno, aquí me le quitaron, y dice, en esta versión no tiene el 20, pero está hablando una generación rebelde y la está comparando a la que estuvo pues, en el desierto. Que tuvieran cuidado porque hubo gente que no entiende la tierra prometida, pero que ahora hay que cuidarla. Y sí, tenemos que cuidar eso. Ahora vamos al 10 de Hebreos, el verso eh, el verso 19. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, el cual nos abrirá un nuevo camino y vivo por medio de un velo, esto es su carne, teniendo así un gran sumo sacerdote en la casa de Jehová. Eso no significa que ahora, como dicen en el mundo cristiano, que nosotros podemos entrar a ese lugar. Pero es un momentico. Ahí quien entraba era el sumo sacerdote, no podía entrar alguien más y era una vez al año. Que por el camino Yeshua en su carne entró para limpiar las impurezas del pueblo. Porque esa fiesta de Yom Kippur era para todo Israel. Era exclusividad de todo aquel que se había asimilado, adherido, había hecho aliyá y habían de limpiar las impurezas, inclusive las del mundo, de las de nosotros. Y eso es lo importante, lo que vino a hacer Yeshua. Vamos a terminar con la parashá y vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 12. Si nosotros entendemos eh, los dones que estaban, acuérdense que el libro de Corintios eh, era una ciudad que estaba súper contaminada, que creían en todo, tenían más de 300 dioses. Más añade el mundo romano, y de las cuales eh, no podemos mezclar tradiciones, costumbres en este mundo presente a lo que está aquí comparado. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a traer sanidad, entró al lugar santísimo, se sentó a la mano derecha, pero no como un rey en un asunto nada más espiritual, ¿no? Estamos hablando en el contexto de cultura, de reino, en la parte económica, política, religiosa, de creer en Él, de que nosotros, muy a pesar de que estamos en este presente siglo, no podemos involucrarnos en tradiciones, costumbres, inclusive de nuestro pueblo o la nación donde usted esté.
que tenemos que revisarlas. ¿A quién le rendimos culto? Y si usted está adherido, tenemos que caminar con cuidado. No vaya a ser que usted manche su vestidura, manche su caminar, porque no está viendo las cosas como el Padre quiere que usted las vea. Así que mantengámonos limpios. Ya podemos mirar al Mesías en el contexto de injertados, cercanos, estamos en su caminar. El hecho que celebremos fiestas, el hecho que celebremos Shabbat, no nos hace superior a nadie. Solo lo que estamos haciendo es reconocer lo que el Padre nos ha dado para vivir y reconozcamos que son las fiestas de Él, los comienzos de mes, días de Shabbat y la fiesta de su nacimiento. Nos hace libre, pero en cuanto al pensamiento y conocimiento de entender su Torah, pero que somos esclavos de un rey porque vivimos para Él y que tenemos dueños. Y cuando hablo de esclavo no estoy hablando en términos despectivos, sino que tenemos un dueño y un amo. Y a Él se da toda la reverencia. Bueno, familia, era lo que quería compartirle en esta parashat. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Ley Raot. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana en el día de Shabbat.